¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos a esta nueva semana de Mentiras Verdaderas y, como todos los lunes, como corresponde, Cultura Verdadera. Hoy día tenemos un panel increíble donde tendremos oportunidad única de conversar sobre arquitectura, urbanismo, diseño de nuestras grandes ciudades y cómo la evolución, o tal vez involución, de la arquitectura en Chile ha ido calando en nuestra vida diaria. Hoy, usted, su barrio, su casa, cómo ha ido cambiando en el último tiempo, en los últimos años. Quizá usted ni siquiera se ha enterado de algunas historias que aquí podrá averiguar. Vamos a arrancar presentando a quienes nos acompañan hoy en Cultura Verdadera. Partimos con las damas, ¿no? En este caso, la única dama presente sacando la cara por las mujeres. Estamos con Paula Rodríguez Monroy. Ella es arquitecta de la Universidad Mayor y también de la Escola da Cidade en Sao Paulo, Brasil, fotógrafa de arquitectura y docente de la Universidad Mayor. También nos acompaña don Sebastián Grey, presidente del Colegio de Arquitectos, socio de Bresciani Grey Arquitectos, profesor de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica. Sebastián, gracias también por estar con nosotros. Don Iván Poduje, con quien nos conocemos tan bien, arquitecto, urbanista, académico de la Universidad Católica, director de Espacio Público y socio de Atisba. Iván, gracias también por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y un amigo de la casa. Imagínense, yo soy el conductor de este programa y él ya tiene varios Cultura Verdadera en el cuerpo. Bienvenido. Excelente. Le agradezco, don Manuel Antonio Garretón, por... si quiere, usted hace el programa y yo me instalo ahí, no tengo ningún problema. Usted como invitado. Excelente. Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, sociólogo, politólogo de la Universidad. El urbanismo y el diseño en nuestro país, desde la llegada de los conquistadores españoles y hasta nuestros días. Mientras vemos la nota, usted comenta lo que se le antoje en el hashtag Cultura Verdadera. Aquí te va esta historia, es parte de nuestra historia. Cultura Verdadera. Y sus construcciones. Hoy podemos ver cómo en un mismo lugar conviven dos estilos, dos mundos, dos formas de hacer realidades, de levantar sueños y dar vida a la gran ciudad. Edificios antiguos y modernos que día a día están presentes a nuestro alrededor. Pero, ¿qué pasa realmente con el crecimiento de esta metrópoli? ¿Cuáles son los principales cambios de la ciudad y cómo nos afectan a nosotros, los chilenos? ¿Qué tipo de arquitectura es la que identifica a toda una población con su cultura? ¿Cómo ha sido la evolución de la arquitectura y el diseño en Chile? Son algunas de las interrogantes que buscaremos dar respuesta esta noche en un nuevo capítulo de Cultura Verdadera. Uno de los sectores principales en la formación y segmentación de la ciudad ha sido el río Mapocho. Claro, el río Mapocho es una frontera. La parte norte de Santiago, el barrio La Chimba, y la parte sur, ¿te fijas? O sea, siempre ha sido una frontera cultural y social el río Mapocho. Siempre se consideró una zona bárbara, La Chimba, porque antes, cuando el río se inundaba, pues, dejaba gran parte del año a la gente aislada, a la gente de La Chimba. Cuando se construye el puente de Calicanto, ¿verdad?, se hace la remodelación del río Mapocho, la canalización del río Mapocho, ya recién la gente pudo conectarse. Antes había solamente dos puentes, un puente de madera y el puente Calicanto. Fue en el año 1540 cuando Pedro de Valdivia llega a Santiago y se encuentra con una población indígena que habita a lo largo y ancho de todo el valle del Mapocho. En ese entonces el río tenía tres brazos, uno principal que conserva su caudal hasta la actualidad, uno paralelo que después fue desviado para dar paso a la Alameda de las Delicias y un brazo diagonal que posteriormente fue desviado para dar origen al Camino de Chile, actual Avenida Independencia. En el Camino de Chile es donde se encontraba La Chimba, que representa quizás uno de los primeros fenómenos dentro de Santiago, donde la multiculturalidad deja en evidencia la pobreza. En un mismo sector habitan y conviven indios, negros, mulatos, mestizos y españoles pobres. Bueno, ahí en La Chimba es la entrada, bueno, en primer lugar los incas cuando iban a conquistar el reino de Chile, fue el paso obligado por el norte. Y también en la entrada del ejército de Pedro de Valdivia, de Diego de Almagro. Primero Diego de Almagro, después Pedro de Valdivia. La entrada de Diego de Almagro, ¿te fijas? La entrada de Pedro de Valdivia. Por eso toda esa parte de Chimba se llama el Camino de Chile. Justo Abel Rosales, un gran cronista del barrio Mapocho, del barrio de La Chimba, dice que nunca ningún escritor le ha dado la importancia que debiera al Camino de Chile, porque precisamente es un símbolo nuestro, de nuestra identidad, nuestra cultura, y
de la colonización también y de la independencia. Bueno, tiene toda la historia completa. Siguiendo las normas coloniales, Pedro de Valdivia encomendó el trazado de la nueva ciudad a Pedro de Gamboa. Al centro de la ciudad diseñó la Plaza de Armas, alrededor de la cual se destinaron solares para la catedral, la cárcel y la casa del gobernador. En total se construyeron 8 cuadras de norte a sur y 10 de oriente a poniente, y cada solar fue entregado a los colonizadores, que construyeron casas de barro y paja. En torno a las plazas de armas es donde se comienzan a formar las ciudades y sus principales edificaciones, siendo el centro principal de las grandes urbes. La de Concepción, por ejemplo, es una de las más importantes al ser denominada de la Independencia, siendo creada en 1752. Osorno es otro de los casos. Justo frente a la plaza se encuentra la Catedral de San Mateo Apóstol. En el caso de Temuco, la Plaza Aníbal Pinto es la que representa la Plaza de Armas. Antes gozaba este título la Plaza Manuel Recabarren. En el siglo XIX fue Benjamín Vicuña Maquena, en su calidad de intendente, quien diseñó un proyecto de mejoramiento urbano basado en un modelo implementado en París, el que buscaba realzar la cara de la ciudad y convertirla en un reflejo del progreso cultural y económico. Uno de los principales cambios fue la transformación del Cerro Santa Lucía en un elegante paseo público. Hay barrios conocidos como el Casco Histórico, que se caracterizaban por su belleza arquitectónica. Algunos de ellos son Brasil 18, República, Yungay, el barrio cívico, Concha y Toro, entre otros. Gran parte de ese periodo republicano dominado por las élites, fines del siglo XIX, principios del XX, está fuertemente influenciado por estas élites que quieren traer lo que han visto en Europa. Y por lo tanto es la imagen francesa fundamentalmente la que influencia muchas de las obras que tenemos en la ciudad. Es tratar de traer un pedazo de la Europa de principios del siglo XX, un pedazo de Francia, un pedazo de París y traerlo a la ciudad, casi como una copia. Pero entrando al siglo XX, las corrientes internacionales están representadas por varios arquitectos que se destacaron entre 1920 y 1930. Por ejemplo, Jorge Arteaga realizó en la Plaza de Armas el Portal Bulnes, además del edificio Oberpaur. Claro que sin duda uno de los más relevantes es Emilio Duhart, quien representó las tendencias arquitectónicas más novedosas del momento, como el edificio sede de la CEPAL, construido entre 1960 y 1966. En la actualidad vemos verdaderos rascacielos que se apoderan de la ciudad. Primero fue la Torre Titanium, que impactó a todos los santiaguinos cuando fue terminada su obra, pero solo 2 años después hizo su entrada triunfal el 2012 en plena comuna de Providencia, el centro comercial Costanera Center. Estas edificaciones han marcado la historia de las construcciones, algunas por ser un aporte en cuanto a la entrega de servicio, otro por el quiebre de la hegemonía en la ciudad, como ha ocurrido con el mall construido en Castro, Chiloé. A ver, desde el punto de vista de proyecto es un mal proyecto. Claramente alguien podría decir que respeta la norma, pero es una mala norma. El problema es que aunque alguien diga que las cosas se han hecho conforme a la norma, hay normas malas. Y las normas tienen que representar consenso entre los ciudadanos, lo que requiere que los ciudadanos también sean conscientes de los efectos que tienen ciertos proyectos en la ciudad. El desarrollo y desempeño de la industria inmobiliaria ha estado fuertemente ligado al crecimiento del país y a los ciclos económicos registrados. Para algunos chilenos es sinónimo de negocio, para otros un foco de críticas. Antes había amplitud los patios para plantar, no sé, comedor grande, todo era grande. No sé si ahora están imitando mucho, por ejemplo, los departamentos están imitando a Nueva York, que es un estar solamente. Y las casas que están construyendo ahora son pero como gallineros, o sea, son sumamente chicas, pequeñas. No se pueden comparar con los espacios que había antes. Yo nací en casa. De hecho, le digo a los edificios que son nichos para vivientes. Eso es lo que veo, que no me gusta, fíjate. O sea, hablamos que, por ejemplo, si hacen una construcción debería ser para 4 personas, pero no para 2 personas. O sea, es muy chico para lo que se está haciendo ahora en el momento. Las críticas a este sector aumentaron, por ejemplo, para el terremoto del año 2010.
Alto Río en Concepción fue uno de los edificios emblemáticos, quedando al descubierto las carencias de este sector y haciendo necesarias normativas más exigentes a las inmobiliarias para entregar calidad. Evolución, patrimonio, segregación social son solo algunos de los temas que esta noche debatiremos en Cultura Verdadera. Una nota que ha resumido varios siglos de la evolución de la arquitectura y el urbanismo en nuestro país. Iván, quiero partir contigo. Complementario a lo que acabamos de ver, ¿cuáles serían los grandes hitos que definen nuestra arquitectura? Yo te diría que quisieras un comentario primero sobre la nota. Al final, mucha gente percibe, ¿cierto?, que la calidad de la vivienda es inferior, se dice lo del terremoto. La verdad es que la resistencia que tuvo la ciudad chilena al terremoto, porque hemos tenido más de 10 o 15 terremotos fuertes en Santiago, fue espectacular. Y las viviendas que existían, ¿cierto?, y podemos conversar sobre eso, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, para la clase media, eran cuartos redondos con ventillos, para sectores populares eran arrabales, guangualíes les llamaban, que la gente vivía en el barrio sin alcantarillado, no agotable. Entonces, ha habido una evolución, yo creo que hay que poner en contexto sin duda lo que falta por hacer. Ahora, yendo a tu pregunta, yo creo que hay 3 grandes hitos en la historia de Santiago. El primero tiene que ver con la higienización de la ciudad, que es cuando, incluso en la colonia, antes de la República, ¿cierto?, los regidores y las autoridades, para hacer frente a las enfermedades, al tifus, digamos, a la existencia de cloacas abiertas en la ciudad, hacen todo un plan de mejoramiento de ductos, de infraestructura. El segundo gran momento es el plan de Vicuña Maquena, que se señaló en la nota, que fue formulado en 1873 y que tuvo alrededor de 30, 40 años en consolidarse. ¿Es solo para Santiago, una duda, ¿es solo para Santiago ese plan o hay también en las otras ciudades un momento parecido? Por supuesto, hay en otras ciudades momentos parecidos posteriores. Acuérdate que Vicuña Maquena era un gran cronista, entonces tenía muchas ideas de Viña del Mar. De hecho, vivió en Viña del Mar y tiene un libro maravilloso sobre la ciudad. Pero yo diría, el segundo momento es ese, y no solamente Cerro Santa Lucía. Vicuña Maquena abre calles, construye el Camino Cintura. Lleva agua. Lleva agua a los sectores desposeídos. Era bastante crítica. La verdad es que uno escucha a Vicuña Maquena, lo lee y era demoledora su crítica social. Era muy clasista. De hecho, él hablaba de la ciudad formal o la ciudad de nosotros y de las clases inferiores que viven en los arrabales en aduares africanos, decía, digamos, en condiciones paupérrimas. Y él hace un proceso de recuperación de esos sectores, pero más que nada para que no se subleven. Y el tercer momento, yo diría que clave, es la urbanización desarrollada en los gobiernos radicales, que parte con Brunner en Alessandri, pero que tiene en el gobierno de Cerda, Río y González Videla, ¿cierto?, intervenciones bastante notables. Eso antes de llegar a la época contemporánea, creo que son los 3 momentos claves. Sebastián, y en cuanto a las influencias, ¿quiénes eran los referentes de los arquitectos en la antigüedad y hasta el día de hoy, digamos? ¿Cuáles han sido los grandes sostenes donde los arquitectos chilenos han estado mirando hacia afuera? Bueno, yo tengo la tesis de que en Chile hemos sido siempre muy entusiastas, admiradores de modelos foráneos, porque es lo que nos tocó desde el primer día de la colonia, ¿no? El Chile colonial o la ciudad colonial es una ciudad que replica la casa andaluza del secano, que a su vez replica la casa rural romana, digamos. O sea, nos remontamos con cualquier casa patronal chilena 3.000 años en la historia perfectamente, ¿no? Y además somos una cultura de terremoto. El terremoto en Chile define nuestra percepción de la arquitectura, de los estilos, incluso de cómo se hacen las ciudades. El hecho de que con cada terremoto, cada 20 años, todo puede desaparecer, ha hecho, en mi opinión, que la sociedad chilena esté siempre dispuesta a olvidarse un poco del pasado y admirar lo nuevo, aunque no sea tan bueno como lo que se perdió. Oye, una observación sobre si se puede. Por supuesto, Manuel Antonio. Sobre el mirar hacia afuera, la influencia externa. Yo creo que, por ejemplo, la importancia de Le Corbusier acá fue muy grande. Pero yo creo que siempre, y en eso tienes razón, toda época. Pero es interesante compararlo, por ejemplo, con otros países donde existió la sociedad precolonial, fue muy fuerte. Sí. Y cuando uno piensa en la arquitectura mexicana, por ejemplo,
Y uno se da cuenta de todas cosas como el Colegio de México, como el mismo Zócalo. Además, en el Zócalo te das cuenta que cada vez que se hace un hoyito, se cubre otra civilización. Tanto que hay que hacer, para no poder destruirla y hacer el paseo completo, hay una escalera que va bajando y vas viendo las distintas civilizaciones. Entonces, los tipos se inspiran, y los arquitectos contemporáneos se inspiran en lo que tenían, en su propio pasado. Claro. Interesante. ¿Qué los asentamientos nuestros, en realidad... ¿Encima de quién los españoles se sentaron, digamos? Entendemos que en el Valle de Santiago se asentaron sobre algunos asentamientos propiamente incas. Y de hecho, el camino de Chile, que nombraba la historiadora Javi, que es el camino del Inca, ¿no? Hasta el Maule por lo menos, efectivamente pasaba por nuestro valle, el Valle de Santiago, y es aproximadamente Independencia, Bandera, San Diego. ¿Ah? Y la Plaza de Armas, con todos los edificios importantes alrededor, se fundó donde se supone había una cancha inca. O se entiende que había una cancha inca, es decir, habían vestigios, pero arquitectónicos propiamente tales, solamente los pucarás, que están en las puntas de los cerros, en nuestro valle tenemos 2. Cerro Chena hay uno. Hay mucho menos mestizaje cultural, pero no que lo que hay, por ejemplo, en México. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. La evolución y la historia de la arquitectura y urbanismo en Chile con este panel de expertos. No te vayas, esto es Cultura Verdadera. Respondiendo a las necesidades de nuestro público, ese que pide más cultura en horario prime en la televisión abierta, bueno, todos los lunes Cultura Verdadera a través de las pantallas de la red. Hoy día hablamos sobre la historia, la evolución de la arquitectura, el urbanismo en nuestro país desde la llegada de los conquistadores españoles y hasta nuestros días. Estábamos enfrascados con nuestro panel de expertos en esta conversación sobre los primeros años, ¿no? Sobre cómo llegan los españoles y se van asentando en una tierra totalmente desconocida, mientras llevaban a cabo su plan de conquista y además evangelización. En medio de toda esta majamama de problemas que se les presentaba, ellos intentaban construir sus edificios, armar sus ciudades. Antes no podríamos hablar de ciudades, Sebastián, Iván, propiamente tal. ¿En Chile? ¿En Chile? No, yo creo que no podíamos hablar de ciudades, verdaderamente. Habían, tal vez en el norte, en el altiplano, algunos asentamientos que podrían ser más urbanos, pero en el resto de los valles, digamos, los pueblos originarios chilenos fueron eminentemente nómades, en realidad. Y así que es otra cultura. El español, cuando llegó a Chile, se encontró con un país que debe haber sido abundante en todos los sentidos, con pueblos que tenían dominio territorial, pero que no tenían asentamientos permanentes, ¿no? Y tampoco tenía una centralidad propiamente tal, ¿no? Parece que no. Entiendo que había más densidad, digamos, en ciertas zonas, en ciertos valles que en otros, obviamente, digamos, hasta el Biobío. A propósito de lo que tú decías, es muy bonita la dimensión de la conquista. No sé si es bonita, pero es fascinante la dimensión de la conquista en el sentido de que el español viene a domesticar, ¿no? De alguna manera imponer una traza absolutamente abstracta sobre un territorio virgen casi, y que es la cuadrícula, ¿no es cierto?, impuesta por sobre cualquier accidente natural. Inventada por los griegos. Inventada por los griegos, asumida por los romanos. A ver, explíqueme un poquito esto de la cuadrícula. La cuadrícula, la ciudad, la ciudad hecha con calles rectas, en damero, que se llama, que es el tablero del ajedrez. Paralelas y perpendiculares. O sea, no te pierdes. Si tú vas a París, decides cortar una calle para llegar a otra y sales totalmente al otro lado. Porque exactamente tiene sistema de diagonales. La medievales no existía. Claro. Lo interesante es que los españoles, como no conocían el territorio, que dice Sebastián, crea la ley de Indias, que es un manual, efectivamente, una guía de diseño, que dice que tú tienes que poner la plaza de tales dimensiones, que en torno a la plaza tiene que ir el rey, Dios, el gobernador y el poder económico. Que la plaza es un mercado, y los solares los va distribuyendo en función del poder que tienen los nobles que llegan, hasta llegar a los arrabales, que son los migrantes o los esclavos o los pueblos originarios. Entonces había, y esa es la diferencia central de la ciudad, desde el origen, una jerarquía social y
una figura del poder que estaba sentada en torno a la Plaza de Armas. Y es una diferencia central con lo que existía como pueblo originario. Exacto. Es una primera definición de ciudad bien importante. El concepto de la chimba, ¿por qué llama tanto la atención, Manuel Antonio? ¿Qué significó? Eso no sé. Tú eres un bohemio, Manuel Antonio, no me vengas con cosas. No, yo estaba aprendiendo ahí. Porque podríamos decir que donde empezó el carrete fue en la chimba, ¿no? Sí, empezó la muerte. Empezó la muerte. Ahí estaban los hospitales donde iban a morir los tuberculosos. Los cementerios. Estaban los cementerios. Cementerios. Y lo que decía la historia era muy cierto. O sea, cuando se canaliza el río, que es en 1820, y se hace un paseo muy bonito, que funciona hasta que se abren las delicias, las señoras que iban a pasear iban a mirar al frente los espectáculos populares que se hacían en la chimba, que desde entonces tenía esa condición. Después mueven el mercado, La Vega, hacia ese sector como mercado abasto, y desde entonces la chimba queda configurada para siempre como un área de cementerio. El mercado en aquella época forma parte de la chimba, aunque esté separado por el río. Es que el mercado se desplaza, estoy hablando de La Vega. De La Vega. De La Vega. Se desplaza. Primero, La Vega estaba al otro lado del río. Exacto. Se desplaza por una decisión política y se junta con este sector que ya tenía estos equipamientos, digamos, de sanidad y de la muerte. Lo que pasa, todas las ciudades nacen amuralladas. Todas las ciudades están rodeadas de un límite preciso. Al comienzo, digamos, en la prehistoria y en la historia temprana, en la Edad Media, las ciudades son estados. Las ciudades, de hecho, anteceden la noción de país, la noción de estado. Fueron primero las ciudades amuralladas, que se tenían que defender de ese exterior agresivo, desconocido. Y incluso Santiago, en los primeros asentamientos de la colonia, tenía un muro, y en el caso nuestro era una cerca de... Una sequía. No, era una empalizada. Y hay crónica, digamos, de cómo las primeras destrucciones que Santiago fue exactamente, claro. Michimalonco destruye Santiago, claro. y arrasa con el famoso muro, digamos, y destruye la ciudad, que eran 50 manzanas. Entonces, los muros de la ciudad... ¿Cuánta gente? No lo sé, pero tiene que haber 5.000 habitantes es cuando se cae todo, que el terremoto magno de 1647. 5.000 habitantes. 5.000 habitantes. Sí, nada. ¿Y cuántos mueren, sabes? No tengo el dato, pero sé que se cae todo lo que habían fundado. Entonces, lo que es como se decía Sebastián, o sea, la historia de Santiago será jugada básicamente en 4 temas. Los terremotos, el río, controlar los ríos, el Sanjón, el Mapocho, después el canal San Carlos que se canaliza con Ambrosio Higgins, la pobreza, que vamos a hablar de eso después, entiendo, ¿cierto? Y la provisión de vivienda y de transporte. Esos son los 4 temas que han estado siempre sobre la mesa hasta el día de hoy. Sí, pero a ver, la pobreza y su contrario. La riqueza. Y la riqueza. Pero que eso nunca... el espacio de los ricos y de las grandes familias, etcétera. Porque eso nunca fue tema de discusión o de preocupación. Mirado como observador, ese es un tema central. Por supuesto. Otra cosa que no estuviera en el debate, pero yo creo que... Pero la cuestión social tiene que ver con la marginalidad, la pobreza y la exclusión, que no es tema hasta que empieza la revuelta en 1905. La cuestión social tiene que ver siempre con la marginalidad, la pobreza, por un lado. Tiene que ver con la cuestión social, no son los pobres. La diferencia, la distancia, la lucha, el antagonismo entre ricos y pobres. La tensión. La tensión. Claro. Por supuesto. Yo quería, perdona, Sebastián, me refería a los muros, porque esos muros, que toda ciudad los tuvo en su origen, las ciudades los mantienen de una manera, si tú quieres, imaginaria para siempre. Santiago sigue teniendo los muros. El río fue muro de tal manera que lo que había al otro lado del río era ese otro barrio, el barrio del crimen, de la prostitución, de la muerte, como decía Iván. Por el sur... Hasta que llegó Pedro Valdivia Norte y eso acá le dio... Es una excepción, claro. Que un loteo inmobiliario. Exacto, claro. Sí. Por el sur, el Sanjón de la Guada fue un límite de Santiago, ¿no? Por el poniente estaba la estación de trenes, donde estaba Chuchunco, el famoso Chuchunco que están los dichos. Está inmediatamente al lado de la estación. Ah, mira, de ahí viene Chuchunco City. De ahí viene Chuchunco City. Sí, también. Sí, y Chuchunco era un barrio que estaba en torno a la estación central, donde llegaban todos los comerciantes, por supuesto que a
a comprar y a pasarlo bien. Entonces había una serie de lupanares, casas de remolienda y mucho asalto. Y era un barrio malo de Santiago, era un barrio complicado, peligroso. ¿Cuál, el de? Chuchunco, Ya, ese que estaba al costado de la estación central. Ah, ya. Y después ocurre lo mismo cuando se abre la estación Mapocho, pero siempre fue muy complejo, fue un muro. Y cuando Vicuña Maquena hace su ferrocarril de cintura, lo cierra. Otro muro. Por el sur, ahí sí que define un muro. Y ahí Pepe Rosas, que es un profesor de la escuela de nosotros, tiene una tesis muy bonita porque el muro deja justo una apertura, que es por donde entra, por donde sale en realidad la proyección hacia el barrio alto. Mira. Porque el muro llega desde el ferrocarril, que era la estación hacia Pirque, donde está el Parque Bustamante. Plaza Italia. Claro. Después tenía estación Mapocho, que iba al tren a Viña y al Paraíso. Después estaba la 5, la longitudinal. Y por abajo estaba el Camino Cintura, la que conectaba San Eugenio con San Diego. Y quedó este vacío al medio. Y según Pepe, por ahí, y gracias al Parque Gran Bretaña, se empezó a ir el barrio alto. Pero Empezó a construir. Chuchunco tiene... Paréntesis, cuando se habla de Chuchunco se habla de una cosa despectiva. Estamos hablando mucho de Chuchunco, lo que me parece muy interesante, pero nos estamos concentrando mucho acá en la capital, ¿no? Sí. ¿Qué pasaba en el resto de Chile, en las grandes ciudades? También este factor de cuadrícula, como dice Sebastián, impuesto por los españoles, a fuego, se fue instalando, me imagino, en todas las grandes Todo ciudades. Chile fundado, prácticamente todo Chile hasta el siglo XIX, diría yo, fundado con las leyes de India. Salvo Valparaíso. Salvo Valparaíso, tienes razón, que tiene una lógica. Ahí no había por dónde, digamos. Pero Viña sí. Viña Viña No, absolutamente. pero es que Viña es bien posterior a Valparaíso. Hay un ejercicio muy bonito que yo le digo a mis alumnos, y es que miden en Google Earth los planos desde el aire de la ciudad de Los Andes y la ciudad de San Felipe, que son dos ciudades vecinas que fueron fundadas más o menos en la misma época. Uno puede hacer un encuadre en la pantalla del computador para ver las dos juntas. Son exactamente iguales. Están las dos fundadas en una cuadrícula de 7 por 7 manzanas con la Plaza de Armas al medio. Mira. Y una avenida que rodea, digamos, las 50 manzanas, las 49 manzanas. Y además las dos levemente giradas con respecto al norte, no sé muy bien por qué. Y entonces uno se da cuenta que Chile fue fundado, las ciudades chilenas fueron fundadas con un timbre de goma. ¿Ah? Que era la receta que permitía, desde luego, como dije antes, imponer sobre la naturaleza un orden cartesiano. Naturaleza desconocida. Desconocida, sí. Abstracto, que es lo mismo que uno hace cuando funda un campamento. Si nosotros nos vamos de camping y elegimos dónde poner el fuego y la carpa y las vistas y qué sé yo, estamos haciendo un acto fundacional, guardando las proporciones. Y el español tuvo que hacer exactamente lo mismo, tuvo que domesticar en un acto prodigioso, un poco mágico, decir, aquí donde no hay nada, yo me hago mi mundo. Mira, y no hay nada más fundacional que la mañana siguiente, cuando uno despierta, abre la carpa y apaga la fogata, ¿no? Eso sí que es fundacional. Como que con el calorcito. Se entiende, ¿no? Quizás un acto primate, pero importante. Yo creo que cuando estamos hablando de la ciudad y vemos que esta cuadrícula se repite, yo me pregunto, y quizás mucha gente en su casa, ¿habrá existido en aquel entonces, desde la llegada de los españoles hasta la actualidad? Parece el chiste de Dinamita Show, ¿eso? ¿Cuándo llegaron los españoles? ¿Habrá existido alguna ciudad de avanzada, alguna ciudad que llevaba la delantera por sobre las otras en cuanto a arquitectura, urbanismo? ¿Existió alguna que llevara la delantera, que se escapara fuera de Santiago, por supuesto? Valparaíso. Sí, pero espérate, Santiago siempre tuvo la primacía y tuvo dos competidores, por así decirlo. Uno que fue Concepción, donde venían muchos presidentes, que eran penquistas. De hecho, fue una ciudad muy importante, pero el terremoto la jode, ¿cierto? Y luego viene Valparaíso. Y Valparaíso hace una cosa bien curiosa, porque Valparaíso tenía dos diferencias con Santiago. Primero, que su oligarquía era una oligarquía moderna, de inmigrantes, no católicos y conservadores, como era en el caso de Santiago, mucho más abierto, mucho más creación, y eran empresarios, digamos, que producían muchas cosas, y llegó a tener la mitad de la población de Santiago. Y además era un puerto. Y además era un puerto. Pero ocurre una decisión estratégica que finalmente termina siendo fatal para Valparaíso, que se construye el tren. Y el tren lo que hace, en el fondo, es que hace que Valparaíso sea complementario con Santiago. Y le quita primacía. Y después viene el terremoto de 1906, que destruye la mitad de la ciudad, y después el canal de Panamá. O sea, Santiago ha tenido fortuna de alguna manera, y es central desde la fundación
Pero claramente, desde 1906, cuando Valparaíso ya definitivamente con el terremoto se arruina económicamente, después en el 14 sale el Canal de Panamá, y desde entonces no ha tenido contrapeso. Pero hay ciudades que hoy día tienen, ya pasándonos a lo contemporáneo, cuestiones muy interesantes. Valdivia con la Universidad Austral y su relación con los ríos. El mismo caso de Valparaíso, Viña del Mar y Concón con el borde costero. Pero uno puede, Antofagasta también con el borde costero y la relación con el desierto. Cada ciudad tiene su magia, su encanto y su potencial también. Paula, hablando de encantos, ¿cuáles son, crees tú, los principales de nuestro país ya entrando en el siglo XIX, siglo XX? Es que de repente, ya, si tú lo miras desde el punto de vista de la arquitectura, como que más destacó, a mi parecer, la que más llama la atención es la arquitectura que se le llama como la de la segunda modernidad. Esa arquitectura que de repente proviene de influencias como de Le Corbusier, de Mies van der Rohe, donde destacan, yo creo que como dos arquitectos súper como que se contraponen en ese sentido. Por un lado está Emilio Duarte, que como bien comentaba en la nota, desarrolló la CEPAL, trae todo el modernismo como de influencia de Le Corbusier, trabajó con él, tuvo la experiencia como de esa exploración de la forma, y por otro lado está Fernando Castillo Velasco, que de cierta manera es como el primer arquitecto con su oficina que empieza a desarrollar la arquitectura a nivel como social. Empieza a entender que la arquitectura ya no es simplemente la vivienda unifamiliar, donde la clase media alta es la que tiene la posibilidad como a un estatus de vida, a un diseño de vivienda, sino que él entiende con el desarrollo de las Torres San Borja, del Parque San Borja, en verdad, de las Torres de Tajamar, de las viviendas colectivas, de la Villa Portales. De cierta manera como que bajo este paradigma que idealista o no había en ese momento en Latinoamérica sobre una arquitectura social, sobre la integración de las clases, empieza como a trazar esas primeras líneas que de cierta manera le dan un sentido, más allá de la arquitectura como objeto, sino como una intervención a nivel urbano. Entonces es ahí donde, a mi modo de ver, hay como un despertar y se deja como lo que tú hablas, Iván, recién, de ver a la arquitectura solamente para los ricos y se deja relegada a la clase obrera, sino que se empieza como a integrar porque hay una necesidad de un paradigma de mundo que lo exige. Ahora, yo me pregunto, complementaré lo que dice la Paula, ¿cuál fue el presidente que sentó las bases de un primer plan regulador de Santiago, por ejemplo? El primer ya que plan se habla regulador... tanto que cambió el plan regulador, que cambia el plan regulador, de rural urbano. Yo ya me preocupo ya de los planes reguladores. El primero es el de Brunner, Humeres, y eso en el año 30, y entiendo que ahí está Arturo Alessandri, corrígeme. El 30, no, pero el 30 está todavía Ibáñez. Sí, pues es Ibáñez. Ibáñez. Y el segundo momento, que fíjate curiosamente, Ibáñez de nuevo en el 58. Ibáñez precede, pero entre Ibáñez y Alessandri está la República Socialista, está todo. Bueno, pero ese periodo y después Ibáñez antes de Jorge Alessandri. Claro, pero lo curioso es que Ibáñez tenía una impronta transformadora muy fuerte, que venía probablemente de su herencia militar de transformación y además de su mando. Bueno, en materia educacional es el que crea el superintendente la cosa de educación primaria y hacen bastante transformación en ese sentido. ¿Y en la práctica qué significa tener un plan regulador? ¿Y cuál es la importancia de tener un plan regulador? Bueno, plan regulador son las bases en las cuales se funda cualquier planeamiento urbano. O sea, el plan regulador, sí, es un manual, ¿no?, consensuado idealmente, que indica cómo construir la ciudad y hacia dónde va la idea, la imagen. ¿A usted le parece que Santiago ha obedecido a un plan regulador? A eso quiero llegar. Yo creo que absolutamente. Absolutamente. Y que crece y se expande, pero no hay ninguna ciudad sin ningún control. Salvo la ciudad de las dictaduras. Hitler con su plan de Spree, de ser una ciudad de 1000 años, que planificaba desde, ¿cierto?, el Reichstag hasta el macetero, porque tenía control de todo. Toda la ciudad es una mezcla entre planificación y acción fortuita. Y en ese contexto, pero yo diría que la acción fortuita en el caso chileno, en el caso de Santiago, es mucho mayor. Posiblemente porque es más pobre, pero si tú ves el plan del año 60, que define Américo Vespucio, los cordones industriales, la norte-sur, el límite urbano, el metro, tú te das cuenta que hay una visión de Parroquia, Honor, Martínez, después Correa, que define la estructura del Santiago contemporáneo, así como Vicuña Maquena define la estructura de Santiago decimonónico. Y eso está ahí. Por supuesto que no es idéntico a un plan donde hay un dictador como Napoleón III, que tiene al barón Haussmann,
pasando bulldozer para hacer las diagonales de París, ya que no le gustaba guillotina, o como en China, que te llega un decreto y tienes que irte de tu casa para hacer una torre, y si no te gusta te va igual nomás. Entonces, en democracia, las ciudades son una mezcla entre la visión de un planificador y la realidad de las personas. Y en ese contexto, en Santiago hay huellas de dos planes notables, como el plan de Vicuña Maquena y el de Honor Parroquia, que es el del 60. Y Brunner. Paréntesis, Brunner un poquito menos, por más. Brunner queda el barrio cívico y el Parque Bustamante. ¿Cuándo empiezan a tomar valor las tierras? La tierra siempre es un bien preciado desde el día cero. No me respondan. No me respondan. Dejemos ahí la tensión dramática. Contingente. ¿Para qué vamos a andar con cosas? Marzo es un mes de tantos gastos. La patente, los uniformes, los útiles de los niños. Pero ojo, usted no se preocupe. Con BBVA es simple. Compra todo hasta en 6 cuotas sin interés y además aprovechas el 20% de descuento en supermercados con tus tarjetas de crédito BBVA Adelante. BBVA, adelante. Oye, el valor de la tierra, ahí como que se anduvo terremoteando este estudio. Oye, ¿quién quiere partir? Desde el día 1. No. O sea, mira, déjame hacer una breve porque tengo que o sea, tú dices que Pedro Valdivia miró y dijo, a ver, ¿qué tiene más plusvalía acá? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué baja? Pedro Valdivia, cuando pensó cómo iba a repartir la tierra entre sus amigos, ahí empezó la especulación de la tierra. Ahí partió. Pero lógico. O sea, el señor Dávalos no fue el primero. No, mira, están así, pero hay 3 momentos clave, porque Pedro Valdivia uno podría decir ya. Pero hay un momento con los arrendadores de Conventillo y Cuarto Redondo, que eran los grandes especuladores. Porque lo que hacían era tomar a los migrantes que llegaban del campo sin ni un peso, y a las clases medias emergentes en ese tiempo, que aparecían, y les cobraban una millonada por una porquería de cuarto que estaba en el centro. Y especulaban con el precio al punto que en 1905 los anarquistas hacen una protesta con 50.000 personas para alegar contra estos especuladores que obligan a modificar la ley. Es el primer hito. Y el segundo, bueno, después podemos pasar al tercero, que es más largo, pero el segundo, Diego Portales. La familia Portales se hace rica cuando el Estado compra la Quinta Normal, que era de ellos, urbaniza para conectarla y valoriza todas las tierras que estaban alrededor, que eran de la familia. Se forran todos ahí. Y empiezan a hacer lote, uno de ellos el barrio Yungay, pero otros más, y ganan un dinero increíble, los Cauciño también. La tradición de los CITES en el centro de Santiago, que tiene que ver con el influjo de la fuerza obrera que provenía del campo, y que había que acomodar en Santiago después de los Cuartos Redondos y los conventillos que tú dices, y que es que en el mismo lote, en el mismo sitio donde se podía construir una casa con 3 o 4 patios para una familia de 15 personas, ahí mismo se podían hacer 20 casas. Y estamos llenos de CITES. Es fantástico todavía ver el plano de Santiago, en Mata Sur, en Santiago Poniente, a pasos, de hecho, del centro cívico. ¿Los plazaban las casas? Sí, claro, en el mismo sitio donde tú podías construir una casa, alguien, en lugar de construir una casa, construía un conjunto de diminutas viviendas, ¿no es cierto?, que tenía por lo demás una cosa interesante, que es lo que tenían las ciudades previo a la invención del ascensor, francamente. Y es que por necesidad todo el mundo tenía que vivir relativamente junto, ¿no?, socialmente integrado. Previo al ascensor, estamos hablando guardando ciertas distancias, porque es cierto que siempre existieron los arrabales extramuros, ¿no?, estos muros imaginarios a los que yo aludía antes. Pero previo al ascensor, en un mismo edificio, obviamente que quedaba segregado el edificio entre los que tenían que subir menos pisos y los que tenían que subir más pisos. Y por lo tanto, en un mismo edificio de una cierta altura, 4 o 5 pisos, en el caso de Chile, menos evidente por los terremotos, pero estoy pensando en lo que dio origen a la ciudad de Brunner, que es el centro de Santiago, con 8 pisos, que todo esto proviene de las imágenes de las capitales europeas. En un mismo edificio iba a vivir el gran señor en el segundo piso, el burgués en el tercero, el pequeño burgués en el cuarto, y así sucesivamente hasta llegar a las buhardillas donde vivían los estudiantes o los empleados. Exacto. Paula, ¿existe una arquitectura estrictamente chilena, propia, con sello de autor, o todo es una derivación, una influencia, una representación, una copia? Mira, pasa de que en Chile hasta el año 73, antes de la dictadura, empezó como, desde el 50 al 73, empezó como a surgir ese desarrollo de arquitectura propia.
de cierta manera, como comentaba recién, Castilla de Velasco, con mismo también lo que pasaba en el Cerro San Luis, que es el cerro que queda como colindante a Presidente Riesco, que fue una especie de primer experimento, primera aproximación de los arquitectos como modernistas que empezaron a construir sus primeras casas, que de cierta manera estaban avalados por sus familias, como esta especie como de mecenas, que no sé, pues el papá tenía plata, le derivaba al hijo de desarrollar su casa, qué sé yo. Iba como todo mucho en progreso, como al descubrir una arquitectura propia, previamente tal chilena. Ya nos estamos como desvinculando un poco de las influencias europeas y alemanas, del modernismo de Mies van der Rohe, de Le Corbusier, pero justo llega el golpe. Entonces con el golpe hasta el 89 hay un silencio, hay como un stop no solamente en la arquitectura, sino que sabemos en las artes, en la literatura, en la música, donde todo como ese desarrollo intelectual y proyectual se ve mermado, obviamente. Exacto. Luego de eso está Germán Banem, que de cierta manera desarrolla una arquitectura cívica, a mi parecer, súper funcional, súper pacata, que tiene ¿Qué ejemplos hay para que la gente diga, ese edificio, el café literario del Parque Bustamante, el Club Providencia también que está en Pocura. ¿Es el que estuvo inicialmente en el campus de la Católica? ¿Cómo? El que estuvo... No lo sé. O sea, fue profesor de la Universidad Católica. No, pero yo creo que fueron los primeros el que pensó, ejecutó y transformó Providencia. Claro, es que él siempre trabajó muy de la mano con la Municipalidad de Providencia, o sea, era como el arquitecto de cabecera de la Municipalidad de Providencia. Y hay un comentario respecto a Providencia que se hizo al margen, porque que tiene que ver con la voluntad de Intestú, que si uno lo contara ahora, la verdad que sería un escándalo. Y es que en 1920, esto lo sé porque lo escribió mi socia, que es Carolina Iribarne, y va a publicar su libro ahora, cómo se dio origen al Barrio Alto. Y tú sabes que los alcaldes del Barrio Alto eran los dueños de la tierra. Ricardo Lyon, por ejemplo, era dueño de Providencia y a la vez era alcalde. Entonces llevaba los tranvías a sus terrenos. José Domingo Caña en Ñuñoa hacía lo mismo. Y si tú te das cuenta y haces un mapa de los propietarios, que es lo que hizo ella, iba a publicar. Mira, la cruza entre negocio y política. No, hemos oído hablar de eso últimamente, ¿no? La viuda del presidente Razzoli, Gertrude Echeyeque, Cauciño, o sea, Ricardo Lyon se casa con una Cauciño que era el heredero de los campos de Marte, etcétera. Entonces había una trenza de parlamentarios, alcaldes, que fueron los que armaron el Barrio Alto, pero te digo, llevando inversiones públicas sin ningún pudor. Y en ese momento Providencia era el Barrio Alto. Providencia, Ñuñoa y el Llano Suercasó, que es donde se empiezan como a desarrollar. Igual a Providencia. Providencia, Ñuñoa era más clase media. Y era emigrante. Fue siempre más clase media. Y era emigrante. Claro. Y el tipo, además, el tipo de casa reflejaba un tipo de vida muy de clase media. Y en cambio en Providencia uno diría que era... Y después Providencia pasa a ser como el barrio pobre del Barrio Alto. Hoy día no. Providencia es interesante por lo siguiente, porque es precisamente ahí donde nace la distinción famosa, Plaza Italia para arriba, Plaza Italia para abajo. Pero hoy día lo que ocurre, por ejemplo, el Llano es un caso interesante porque es un proyecto fracasado. Lo que hace ahí... O sea, fracasado porque totalmente las inmobiliarias como que tomaron poder, porque también hubo una regularización del plan regulador a tal nivel de que no se permitieran ese tipo de intervenciones, como que votaran la Viña Conchitoro, supongamos. Ahora No, pero eso fue ahora, ¿no? Pero digo, claro. Fracasado cuando el señor Suber casó con un cura, creo que León Prado, deciden lotear esta maravilla de campo que está al sur de Santiago, con buen clima, para que el Barrio Alto, que se estaba moviendo, de República, se está yendo a Providencia, se fuera acá. Y tiene algunos movimientos, pero aparece el Sajón de la Aguada, el Matadero, y se congela eso. Y nos sigue el Barrio Alto hacia el sur. Y pónganme atención un segundo, porque a continuación vamos a seguir con esta discusión que está alucinante. Vamos a hacer un ejercicio que está increíble. ¿A quién no le ha pasado que de repente va a un boliche, a un restaurante, a un museo y ve una fotografía de cómo era un barrio por el cual uno transita frecuentemente hace 50, 60, 100 años y uno queda realmente estupefacto? Vamos a hacer ese ejercicio, el versus de la arquitectura, el urbanismo, nuestras ciudades en la antigüedad y en la actualidad. Pongan atención a la siguiente nota. Algunos creen que no se puede viajar a través del tiempo, pero la verdad es que no cuesta nada. Es salir de casa y recorrer aquellos barrios y edificios llenos de nostalgia, historia y belleza. Uno de los más renombrados es el de Concha y Toro, ubicado entre las calles Avenida Brasil y Ricardo Camin y entre la Alameda y Erasmo Escala. La construcción de este barrio se inició en 1922, cuando la viuda del empresario Enrique Concha y Toro decidió lotear la chacra que poseía.
Este barrio fue escenario de casonas y palacetes de la aristocracia de principios del siglo pasado, donde tenían grandes fiestas y reuniones sociales. Al construir este sector, se pensó en desarrollar un barrio al estilo europeo de calles empedradas y cortas. La estación Mapocho, oficialmente llamada Estación Alameda, fue construida en 1855, aunque su fachada final se logró en el año 1884, donde se siguió la línea del diseño de Gustavo Eiffel. En 1897 se hizo una transformación de la estación y se construyó una gran estructura metálica que hasta hoy cubre el sector de los andenes. En la actualidad han mantenido muchos fragmentos de su arquitectura inicial neoclásica, con los dos edificios ubicados a cada lado de la estación, el reloj central y un par de gárgolas que adornan el techo central. Demoró 15 años en ser construido, pero es considerado uno de los edificios civiles más armoniosos de la América colonial. En 1780 el gobernador propone construir una casa de moneda. El elegido fue el arquitecto Joaquín Toesca Ricci. La construcción posee un estilo neoclásico y con estructuras del dórico romano. La fachada tiene 14 ventanas en el primer piso y muchos balcones en el segundo nivel. En el año 1940 demolieron el pabellón Toesca, espacio donde se encuentra el Patio de los Naranjos con estilo español. Con un estilo francés, el Club de la Unión fue diseñado por el arquitecto Alberto Cruz Montt en 1916, durante la celebración del centenario, siendo una de las obras más destacadas de la época. Basta con recorrer sus salones, corredores, escaleras y comedores, junto a una decoración refinada para percatarse de su belleza. Por ejemplo, las mesas de la sala de billar fueron traídas directamente desde Inglaterra. En el bar, la barra está hecha de madera tallada. Originalmente, el sector industrial de Vicuña Maquena eran viñedos que se extendían por la zona que actualmente es parte de Ñuñoa y Macul. Precisamente en esta zona se encuentra la bodega de la viña Santa Carolina, ubicadas específicamente en Rodrigo de Araya. Algunos de los materiales que se utilizaron para la construcción de la bodega subterránea, por ejemplo, son ladrillos en forma de arco carpanel y muros de piedra cateada. En 1898, el arquitecto Emilio Doyere, el mismo que habría proyectado el Palacio de Tribunales, agregó la actual fachada en un estilo neoclásico. Si pasa por la Plaza Italia, hay un conjunto de edificios emblemáticos, los conocidos como Turri, edificios residenciales que fueron diseñados por el arquitecto Guillermo Schneider a petición del empresario Enrique Turri, que los encargó en plena crisis económica, siendo construidos en el año 1929. Y siendo señalados como uno de los principales hitos arquitectónicos de Santiago en la década de 1920. Sin duda hay barrios y edificios que llaman la atención no solo por su belleza, sino por la magia de la gente que ahí convive. Yo podría decir que los barrios más atractivos no necesariamente son simplemente los barrios que estéticamente son bellos en términos solo de su arquitectura. Los barrios más atractivos son una mezcla entre su identidad, es decir, son diferentes a otros barrios, por lo tanto son atractivos desde el punto de vista de su estética y su imagen, pero también son atractivos respecto a su vitalidad, es decir, están constituidos por comunidades fuertemente cohesionadas y donde la gente admira ir a un lugar que vive gente, por lo tanto no son solamente postales, sino que son lugares altamente activos. En Santiago los hay, barrios como Bellavista, barrios como Las Tarrias, sectores como París, Londres, son admirados porque tienen identidad, son distintos, pero también porque son vitales. Hay sectores de Providencia que, siendo más del siglo XX y quizás menos atractivos probablemente en términos de su arquitectura, son altamente vitales respecto a las personas que los usan. Sectores como el barrio Italia, como sectores de Providencia, el Lyon, como sectores del centro de Santiago, incluso sectores populares como Patronato, La Vega Central, Estación Central, que no son necesariamente admirados por sus edificios, son admirados por su identidad y su vitalidad social.
Entrando a la etapa de la modernidad, el edificio Oberpaul, construido en 1929, es considerado el primer edificio moderno en Chile. Su planta libre demuestra la potencia del nuevo material, el hormigón armado. Ubicado en la esquina surponiente de las calles Estado con Huérfano, el edificio se funde con el contexto urbano al mantener el lenguaje racionalista y la estructura de los edificios contiguos. A pesar de que originalmente se pensó el edificio como una tienda de departamentos, finalmente albergó oficinas y comercio hacia la calle de su primer nivel. Más de 20 años, la Torre Entel mantuvo el título de la más alta de la capital. Su construcción comenzó en julio de 1970 y se terminó el 30 de agosto de 1974, fecha en la que se celebró la tradicional fiesta de los tijerales. Al llegar la torre a su altura final, un año después se instalaron 2 antenas parabólicas, los primeros elementos de telecomunicaciones visibles desde el exterior. El conjunto de edificios llamado Torres de Tajamar fue construido en 1962 por la Oficina de Arquitectos BVCH, transformándose en un hito arquitectónico en la ciudad. Vivir ahí era un lujo. Tenían estacionamientos subterráneos y ascensores, eso sin contar con los 100 locales comerciales en las primeras plantas para dotar de equipamiento al nuevo barrio. El complejo de las Torres de Tajamar posee 4 edificios. La Torre A, la más alta, con 28 pisos. Le sigue la Torre C y D, con 20 pisos. Y la Torre B, con 14 pisos. Al medio de los 4 edificios existe una plazoleta central. La Torre Titanium es uno de los rascacielos de Santiago. Su construcción comenzó el año 2006 y tuvo fin en enero del 2010. El arquitecto del edificio es Abraham Zenerman. Su altura alcanza los 198 metros hasta su azotea, con un helipuerto con capacidad para 2 helicópteros. Tiene 55 pisos y 62 niveles. Cuenta con un hall central de acceso de 14 metros de altura y 1000 metros cuadrados de superficie. Cuenta con 25 ascensores de alta velocidad que se mueven hasta 7 metros por segundo, unos 25 kilómetros por hora. El Costanera Center es el principal rascacielos de Santiago. Su edificio central, la Gran Torre Santiago, cuenta con un área total de 128.000 metros cuadrados y tiene una altura de 300 metros hasta el último de sus 60 pisos. Está equipado con 24 ascensores que se mueven a una velocidad de 6.6 metros por segundo. Con estas características, la Gran Torre Santiago se convierte en el rascacielos más alto de Iberoamérica. La inauguración del centro comercial de 6 pisos fue el año 2012 y se estima que el gasto total de construcción ha sido superior a $1 millón. La evolución en la construcción queda demostrada a través de este breve recorrido, donde claramente hay varios más que se nos quedaron en el tintero. En este viaje por el tiempo yo me pregunto, ¿hemos perdido nuestro patrimonio arquitectónico o se va reconvirtiendo? Pregunta que vamos a dejar acá sobre la mesa para que nuestros expertos puedan opinar. Pero antes, no sé si les conté, pero mi última joyita donde tengo toda la música de las bandas que vienen a Lollapalooza es el nuevo tablet de 8 pulgadas de Acer Iconia W1 con procesador Intel Inside, 32 GB de capacidad, que incluye 1 TB de almacenamiento gratis en la nube. Y por si fuera poco, viene con Office 365 de regalo. La verdad es que se los recomiendo un 100% si quieren estar preparados para el festival como yo. Acer e Intel Inside son auspiciadores oficiales de Lollapalooza Chile 2015. Estamos haciendo Cultura Verdadera. Usted puede comentar lo que quiera a través del hashtag Cultura Verdadera, porque ahora nos sumergimos en este versus, ¿no? La arquitectura en la antigüedad y cómo hoy día se regula la conservación de las casas, de los barrios, de la arquitectura chilena, del patrimonio, ¿no?
¿Se está regulando, se está protegiendo, se está pasando por encima de manera brutal? Paula, me gustaría partir contigo. Es que ese es el punto. ¿De qué manera se está regulando? O sea, ¿de qué manera se está proyectando también? Porque recién hablábamos de que el plan regulador es como el mecanismo que nosotros tenemos para proyectar la ciudad. Pero ¿qué sucede cuando ese mecanismo no atiende a las reales necesidades que cada sector o cada barrio va teniendo? Bueno, generalmente la gente tiende como a decir de que es malo que lo típico, que se desarrolle este edificio en altura, que el hacinamiento, qué sé yo. Pero hay que como que entender ahí dos cosas. Una cosa es el hacinamiento, que es lo que generalmente hace Paz con sus torres, donde están como los nichos, como hablaba de una señora en una entrevista donde, no sé, por un lugar de 2x2 te caben 5 personas, y el único uso que tú tienes ahí es de vivienda, con suerte tienes un poco, no sé, de equipamiento económico, o sea, de servicios económicos y nada más. Y otra cosa es como la densificación. Y yo creo que ahí está como la clave de entender cómo se debe hacer su ciudad y cómo se debe entender un plan regulador en base a la densificación. Densificación se entiende como la capacidad de proyectar o de planificar una ciudad o un barrio con todos los servicios básicos que necesita el usuario, ya sea salud, servicios económicos, terciarios, ocio, cultura y vivienda. Entonces, no hay nada de malo si tú proyectas un edificio en altura que de cierta manera se haga cargo de su entorno inmediato, que se haga cargo de los usos que va a necesitar ese usuario y también que proyecte el vacío. Y eso también es muy importante porque generalmente es como, ya, yo puedo, o sea, las inmobiliarias plantean, bueno, necesito rentabilizar mi terreno, yo construyo el 100% de mi límite de constructibilidad, pero no me hago cargo, porque la norma no me lo exige a tal punto, del vacío que yo debo contemplar para que mi edificio no entorpezca el habitar de mi vecino. Entonces ahí va de la mano, o sea, perdón, es como la respuesta de cómo hay que ir de la mano para poder entender bien. Eso en la práctica es dejarlo sin vista, dejarlo sin muchas sol. Muchas veces dejarlo sin sol, sin vista, lo que pasa, sin por ejemplo, privacidad. Sin privacidad o sin contemplar en verdad cuál es como la línea del barrio. O sea, supongamos, muchas áreas costanera, problemática, que no sé qué, que es enorme, que el cono de sombra que produce es... O sea, nunca se hizo un estudio de impacto ambiental realmente, nunca se hizo un estudio de impacto vial que eso producía, luego como que se trató de arreglar por el lado con este puente que cruza para que el peatón pueda llegar al metro sin problemas, pero tampoco digamos que es una solución tan buena porque ese puente como que se le atocha a cierta hora del día. Pero el problema básico de ese mall no es como la altura que él tiene. Y quizás también no pasa tanto por la carga de ocupación que va a tener cuando se active el sector de oficina, que es del mall hacia arriba, sino que cómo se relaciona directamente con su entorno. O sea, cómo este mall se plantea como una masa oscura, cerrada, ciega, ante su entorno inmediato, que atrás tiene una serie de departamentos de 4 pisos de altura y que es como el patio de atrás del mall. Pero que eso por una razón, yo creo que ahí hay dos cosas que son bien importantes. Una, y el ejemplo lo marca muy bien, es que no hay entorno. El principio de las construcciones hoy día es que no hay entorno. Claro, como yo soy dueño de una cierta espacio de tierra que compré sobre la base hago lo que quiero. de comprarle a este otro, y armo la inmobiliaria, armo el proyecto de desarrollo, no me importa nada lo que está al lado, porque eso no me corresponde. Entonces, y nadie, y esa era mi crítica, tampoco. Y esa era mi crítica a la existencia o no de un plan regulador, y nadie dice, mire, ¿sabes qué? Este tipo de cosas no debe hacerse porque va a tener tales y cuales consecuencias y por lo tanto le corto su libertad. Usted no tiene posibilidad, usted no tiene la libertad de plantarme un teléfono celular digital como propaganda, que no va a pagar nunca royalty, que le va a hacer propaganda, va a ganar en propaganda toda la vida. Porque la propaganda, el edificio de propaganda, que es la famosa edificio de la Telefónica. Yo me pregunto, siempre me he preguntado, y se lo digo a los estudiantes, y es una cosa, ¿y si el que hubiera comprado ese terreno y hubiera querido hacer un edificio de propaganda a su producto, hubiera sido una fábrica con dones? O Donacept. Habríamos tenido un gran edificio vaginal. Hay varios. Faro hay muchos. No, pero aquí lo que uno se pregunta. No, pero espérate. No hay entorno. El edificio Costanera Center le ponemos ahí profiláctico y la rompemos. Por supuesto. Pero ahí viene entonces la pregunta. Primero, se trabaja sin entorno. El que tiene la plata hace lo que quiere y exige que después le pongan estacionamiento, le arreglen el orden de los semáforos y todo para lo que él
¿Qué dice el presidente del Colegio de Arquitectos? Es el mole. Entonces la pregunta que yo hago es, ¿quién decide estas cosas? ¿Quién decide? Yo tengo un Matías ¿Quién decide que el país que se puede tener la entrada a una cierta parte de la ciudad, que como es Plaza Italia para arriba, a partir de ese... A ver, acá hay un matiz. Lo que pasa es que estamos claramente generalizando y está bien extremando un punto. La verdad es que las 350 comunas que tenemos en Chile, más de 200 tienen plan regulador, que establecen reglas del juego para las alturas, para los anchos de calle que hay que preservar, para los usos de suelo, las industrias tienen que estar a este lado, los comercios a este otro. El problema es que esos planes reguladores tienen 100 años de que fueron creados. La ley que los trajo partió en el año 28, por eso el plan de que hablábamos de Brunner, el primer plan intercomunal que existe, porque la ley aparece en el año 28, y desde ahí se ha innovado muy poco. Entonces, cuando tú me dices, a ver, ¿por qué los planes regulares no pueden regular el entorno? ¿Por qué no pueden regular el diseño, los colores, la materialidad? Porque la ley no lo permite. Y lo que vemos nosotros todo el tiempo son parlamentarios que miran hacia arriba, reclaman por el Mall de Castro, reclaman por el Costanera Center, pero no cambian la ley de urbanismo y construcciones, que es el kit del asunto. ¿Por qué? Porque, a ver, porque resulta que parte de los parlamentarios y parte del sistema político está financiado por los mismos que van a hacer, no me digan a mí, que Paul, Marero demás no financian, digamos, y no están dispuestos a comprar. Va más allá. Lo que sea en política. Tú tienes razón y yo estoy totalmente de acuerdo y yo creo que va más allá todavía. Nosotros hemos adoptado en los últimos 30 o 35 años un modelo de desarrollo económico que es una filosofía económica que propaga el concepto de hágalo como quiera. Esa es la verdad. Y la gran mayoría de la población, te diría que políticamente transversal en este aspecto, ha llegado a aceptar este modelo filosófico de que nos conviene que la máquina económica financiera esté lo más aceitada posible. Sebastián, un segundo. Y si está me muy ponen un acalorada la discusión. Nosotros tenemos que hacer un breve corte y regresamos con más Cultura Verdadera acá en la red. No te vayas. ¿Estamos protegiendo el patrimonio? ¿Estamos protegiendo los barrios? ¿O el plan regulador se ha convertido en una verdadera ley de la selva? En esa discusión estábamos metidos justo antes de irnos a pausa. Vamos a revisar un poquito qué dice nuestro Twitter con el hashtag Cultura Verdadera y nuestro Twitter que es mentiras, @mentiras_la_red. Qué buen panel en Mentiras Verdaderas, esta filosofía de háganlo como quiera, dice Sebastián Grey, totalmente de acuerdo y aplicada a todo nivel. Nos dice Isaac Emerson. ¿Qué nos dice Isabel Sangüesa? Interesante el programa Cultura Verdadera. Lili nos dice, oigan, ¿qué les parece si mencionan a regiones? Por ejemplo, la irrupción del horrible mall en la bella ciudad de Castro. De eso ya vamos a hablar también en extenso. ¿Existe un tipo de arquitectura original o propia de Chile? Ya hablamos de eso, la Paula nos estuvo documentando al respecto. Cultura Verdadera nos dice Raquel Espinosa, la falta de planificación urbana eficiente ha traído alta congestión y no ha ido a la par con el desarrollo inmobiliario. Ella es Raquel Espinosa. ¿Qué nos dice José Miguel Zuloaga, @Somisuro? ¿Cómo en la Florida, que está tu casa, y al lado una torre de 20 pisos que te ven todo el patio y no hay privacidad? Hashtag Cultura Verdadera. Claudia Torres Carilao, que es @Claudia Torres con /I. Viendo Cultura Verdadera en la red, buenísimo tema, la evolución de la arquitectura y el urbanismo en Chile. Vamos a seguir revisando nuestro hashtag, vamos a seguir revisando las redes sociales, pero antes, con tanta entretención en HD, nadie, absolutamente nadie, se quiere ir de casa. Contrata un trío Movistar desde 35.990 pesos mensuales, con canales HD en todo Chile, internet de alta velocidad y minutos gratis llamando, son minutos gratis a móviles además, llamando al 600-603.000. Anótalo, 600-603.000 Movistar. Estábamos en esta discusión acalorada, que a mí me encantó, porque uno dice, a ver, si estamos aquí hablando con arquitectos especialistas en la materia, uno dice, ¿cómo nos podemos poner de acuerdo? ¿Tenemos una ley de la selva en cuanto a plan regulador, al desarrollo inmobiliario? ¿Hay protección de los barrios? ¿Hay protección del patrimonio? ¿O definitivamente no?
había una discusión interesante acá en comerciales. Espero no se me hayan desinflado después de este... porque aquí casi nos agarramos. No, mira, lo que pasa es que mi punto es el siguiente. Indudablemente que los planes regulares tienen deficiencia. Algunos, digamos, espectadores han dicho algunas de ellas. Torres al lado de casa, de barrios que se destruyen. Mall. Mi punto es el siguiente. Primero, no es cierto que vivamos en una ley de la selva porque, ya dije, hay planes reguladores en gran parte de las comunas. El punto de los planes reguladores no son los adecuados que podrían hacer, son antiguos y para cambiarlo hay que cambiar la ley. Entonces yo que he estado hace 20 años discutiendo esto en unos 14 o 15 seminarios por año, escuchando siempre la misma retórica, de que vamos camino al abismo, de que hay que actualizarlos, que necesitamos un alcalde mayor. No se han escuchado, por supuesto también está, que lo planteó Juan Honol el año 58. Se requiere un alcalde mayor, claro. Luego en la ley de comuna autónoma. Y que el intendente Rego lo ha planteado con bastante energía. Un gran aporte en esa materia. Entonces, lo que a uno le gustaría es que pasáramos de los dichos y del diagnóstico a los hechos y las propuestas y que el Parlamento, de una vez por todas, actualice la ley de urbanismo y construcciones y permita tener mejores planes reguladores. Ese es mi punto. Pregunta, no mientras pasamos del dicho al hecho, se están destruyendo los barrios. Con esta estructura económica y con este poder económico que hay en Chile, jamás el Parlamento va a poder pasar una ley realmente de regulación, una ley en serio que diga que gobierne el conjunto de la ciudad y no solo comuna por comuna, que diga en estas partes, y solo en estas partes pueden haber moles, etcétera, etcétera, todo lo demás. Aquí lo que hay, los planes reguladores a los cuales tú te refieres, lo que dicen es, usted puede hacer esto y no haga más que esto, pero al interior de esto, la norma está claro que tú puedes hacer lo que quieras. Y de hecho tú puedes hacer lo que quieras. Nadie, no hay una decisión democrática de los ciudadanos, de la gente, si quería tener mola en esta parte o no quería tener mola. Si quería esto o no se consulta para nada. Yo creo que ahí no es el problema. No es vinculante y puede ser entonces no hay consulta. Pero estamos en un proceso. Si queremos, o sea, está bien hacer un debate sobre ciertos hechos que son ciertos. Hoy día, cuando tú haces un plan regulador, tiene instancia de participación ciudadana que tú puedes decir son insuficientes, no son las adecuadas, pero existen. Son 3, hay talleres. La gente del Ministerio de Vivienda y los municipios trabaja con las comunidades, pero no digamos que no se hace nada, porque el discurso de que no se hace nada, no, nadie dice que esto es un... Lo que pasa es que las instancias que se generan para esa conversación quizás no son las idóneas, porque de cierta manera, no sé si será por el tema de difusión, o será también porque no hay un interés real del ciudadano por participar, porque no ve sus intereses reflejados como a cabalidad, pero... ¿Intereses personales? No, intereses barriales, porque, o sea, recién comentabas tú de que, claro, debería de repente sectorizarse, aquí van a estar los moles, acá van a estar las viviendas, acá, no sé, espacios de esparcimiento, quizás esa no es la manera, o sea, está bien que hay un mix de uso, pero en cierto porcentaje. O sea, en la medida de que yo en mi manzana o en 4 manzanas a la redonda tenga la posibilidad de ir a un hospital, que yo tenga la capacidad de ir a un lugar para comprar la comida, que me pueda ir a leer un libro a un café o me pueda ir a echar al pasto y tenga mi casa, y que pueda ir a un colegio público, y que pueda ir a un colegio público, que sea mayoritario, no como el conjunto de colegios privados que en el fondo segregan, porque de nuevo, lo que no hablamos acá es del tema de la segregación. Pues vamos a hablar de eso. Pero lo que es insólito, y tocando tu punto, y en esto estamos de acuerdo, es que la reforma educacional, que ha gastado kilos y kilos y kilos de tinta y de tiempo hablando de la segregación escolar, no tenga una sola mención a la segregación territorial en su propuesta. Una sola. Dice las 3 causas de la segregación escolar. Es el lucro, la selección y... La calidad. Copago. El copago. Y fíjate que los colegios están flotando en el aire. Yo lo he hablado con expertos en educación. No, mira, es un tema que hay que ver, pero no es tan relevante. No es tan relevante. Cuando la segregación territorial condiciona a la escolar en una parte importante. Entonces, bueno, yo les propongo, ya que estamos hablando de este tema, que revisemos la siguiente nota que nos habla sobre la distribución urbana de nuestra capital. Entramos en materia, pongan atención. La presencia del río Mapocho en la ciudad de Santiago ha operado históricamente como un espacio social fronterizo. Diferentes artefactos testimoniales referidos a la división geográfico-cultural generada por su presencia ponen en evidencia el vínculo de la diversidad de culturas e identidades en el imaginario social. La utilización de las riberas del Mapocho se relaciona con el desarrollo que empezó a tener el sector norte de la ribera, específicamente del barrio de La Chimba, en la actual Independencia, a partir del siglo XVIII, que de a poco fue concentrando
garantizando un número importante de población y de servicios requeridos por los santiaguinos. Con la administración de Benjamín Vicuña Maquena como intendente de Santiago a fines del siglo XIX, se pone más énfasis en otorgar al río un fuerte carácter fronterizo. Tal señal es comprendida a cabalidad por el intendente, que personalmente se encarga de hacer de Santiago una ciudad con escenografía parisina que sea habitable y visible para los que tienen un espacio merecido dentro de ella. Hay una historia que empieza con Benjamín Vicuña Maquena, cuando hace una remodelación de Santiago, y en el año 1875, ¿verdad? Y crea la ciudad propia, que era la ciudad, digamos, que tenía todos los beneficios del municipio, la ciudad próspera, y la ciudad bárbara, que era la ciudad que estaba al norte del Mapocho. Él crea el camino de cintura que va por Avenida Mata para, bueno, y naturalmente está llena de árboles frondosos, Avenida Mata, para evitar que la pestilencia del Zanjón de la Guada moleste el aire de la ciudad propia. Entonces estaba bastante clara la segregación espacial ya. Una ciudad bárbara a la cual no existía ningún beneficio, ¿verdad? Y sencillamente a la cual se hizo una especulación de suelo impresionante, ¿verdad? Y ahí nacieron las primeras callampas, ¿no es cierto? Porque se arrendaba el sitio, no se construía casas, sino que sencillamente era el lugar donde iba toda esta persona marginada. Entonces, por eso les digo, nace la marginalización y la diferenciación social a partir de Benjamín Vicuña Maquena. A finales del siglo XIX y principios del XX, las élites trajeron desde Europa, principalmente de Francia, la corriente de construcción, transformando sectores de Santiago en un fragmento del país europeo. Así se ve reflejado en barrios como Brasil, República y Ricardo Camin. Los cambios de la ciudad de Santiago han sido dramáticos en los últimos 100 años. Chile ha vivido fundamentalmente 3 periodos importantes que han marcado su historia arquitectónica y su historia de ciudad. Un periodo republicano fuertemente marcado por la predominancia de las élites, es decir, de las clases altas, que duró básicamente a fines del siglo XIX y los principios del siglo XX. Luego tiene una etapa importante, probablemente la que ha marcado más ciudades como Santiago, fuertemente también algunas ciudades de regiones, que es la etapa en que el Estado chileno toma el dominio y el control de la ciudad. Este es el periodo de crecimiento del Estado que se produce esencialmente a partir de la década de los 30 y los 20. Y luego es una etapa que estamos hoy día viviendo y que está en crisis, que es la etapa del mercado. Es decir, es cuando el Estado se debilita radicalmente y cuando el mercado, a partir de lo ocurrido después del golpe militar y la dictadura, cuando el mercado empieza a tener preeminencia. En la década de 1920, Santiago se transformó en una ciudad moderna. Los arquitectos más vanguardistas abandonaron el historicismo y el afán decorativo y asumieron las novedades planteadas por la arquitectura estadounidense. La simplicidad, el funcionalismo y la economía son las nuevas referencias arquitectónicas. Aparecen barrios nuevos de carácter residencial como el barrio París y Londres. Poco a poco comienza a evolucionar la edificación. Desde mediados de 1920 se inició un proceso de emigración desde las zonas rurales hacia las grandes ciudades en búsqueda de mejores condiciones de vida. Así, estas comenzaron a crecer y a expandirse, formando grandes ciudades y conurbaciones. El caso más notorio es el de Santiago, que alberga a más del 35% de la población nacional. La modificación del plan regulador en 1960 intentó corregir las deficiencias de la ciudad, formulando un plan intercomunal que a largo plazo alcanzó algunos logros, como la definición del trazado de la circulación Américo Vespucio o la erradicación de las industrias peligrosas. Un plan intercomunal, claro, un plan intercomunal del 1960, que quería crear constelaciones de ciudades jardines, y también la idea del año 60, recuerda que está la democracia cristiana en el gobierno, quieren crear la idea del hombre nuevo, entonces entregar viviendas adecuadas para las personas clase media. Se construye mucho para las clases populares, pero viviendas de buena calidad. No las viviendas chubi, esos desastres que hicieron después. Pero hasta ese tiempo había un respeto
a la forma de habitar. Posteriormente, en 1979, se definió una política nacional de desarrollo urbano que modificó en forma radical los lineamientos trazados por el plan intercomunal anterior, estableciendo que el suelo urbano no era un recurso escaso y, por tanto, definiendo un sistema de planificación flexible que liberó a los inversionistas de restricciones tales como el límite o la faja de protección suburbana. La década del 50 y 60 fueron de crecimiento acelerado, la invasión del crecimiento en vertical y la desaparición de la mayor parte de la arquitectura precedente. Una parte de esta evolución ha sido la instalación de grandes centros comerciales, cada vez con más servicios disponibles, más grandes e imponentes. Dos han sido foco de críticas, el de San Antonio y el de Castro. Probablemente la opinión que uno tiene es que muchos ciudadanos de Castro durante un rato se van a sentir cómodos y orgullosos de poder comprar bajo techo, con iluminación y probablemente calefaccionados durante el invierno. Pero eso va a tener impactos probablemente negativos a futuro. Y no solamente el estético, que se vea bien o que se vea mal. Probablemente va a reducir la vitalidad de algunas partes del centro histórico y va a concentrar a los compradores solamente en estos espacios cerrados. Seguramente va a generar algunos niveles de congestión en lugares que antes estaban destinados a otras formas de tránsito y movilidad, etc. Va a tener impactos negativos, más allá de la opinión que uno tenga sobre el diseño propiamente tal, que además, desde mi punto de vista, es muy mal diseño. La naturaleza del país impuso sus condiciones y el chileno fue adaptando la construcción de casas y edificios a las exigencias de la naturaleza. Hay terrenos planos y de fácil acceso, escarpados cerca de la cordillera y húmedos en los bosques del sur. Además, el territorio es sísmico, de modo que los desafíos arquitectónicos son permanentes. Con la implementación de avanzada tecnología, hoy es posible edificar grandes torres en altura. Santiago y las principales ciudades del país muestran las obras de arquitectos chilenos, pero han sabido unir la historia y las culturas ancestrales con las nuevas técnicas, tendencias y materiales. Hay tareas pendientes en esta materia. ¿Existe una segregación social hoy en Chile? ¿Existe una segregación social en Chile? Planteaba al cierre de la nota. Seguimos hablando sobre la historia, sobre la arquitectura, el urbanismo de nuestro país y entramos en el plano estrictamente social. Y ustedes pónganme atención porque con tanta entretención en HD nadie se quiere ir de casa. Contrata tu trío Movistar desde 35.990 pesos mensuales con canales HD en todo Chile, internet de alta velocidad y minutos gratis a móviles. Llamando al 600-603.000. 600-603.000 Movistar. Y seguimos con nuestro panel de expertos. Es lunes en Mentiras Verdaderas, por lo tanto nos vestimos de cultura verdadera. Nos preguntan por Twitter, por ejemplo, qué pasa con los edificios patrimoniales, edificios antiguos, arquitectura que debiese protegerse y que muchas veces es tomada por inmigrantes que llegan a vivir a nuestro país y se arman guetos ahí, ¿no? Nadie regula, nadie protege. ¿Qué me pueden decir los arquitectos y arquitecta presente? Que hay casos y casos. Por ejemplo, justo hablaba el otro día con un amigo que qué pasa con el barrio Huemul. Barrio Huemul es uno de los casos donde arquitectura patrimonial, en muchos casos no declarada. De hecho, hay viviendas que las desarrolló Luciano Kulczewski, que hay gente que ni siquiera tiene idea que están ahí, y las habita de mejor o peor manera. Pero realmente como que el problema no es que la gente vaya y arme sus guetos, de hecho es mucho mejor porque mantiene vivos esos lugares que podrían estar en desuso, sino que realmente claro, podrían estar en franca ruina, digamos. Exacto, o podrían ser utilizados como un lugar para, no sé, desarrollar comercio, que ahí sí que les da lo mismo el valor patrimonial que haya o no haya, el valor como de barrio que exista o no, sino que realmente cuál es la labor de las municipalidades por proteger esos patrimonios no declarados. O sea, generalmente están como ya, ok, Las Tarrias tiene su sector de patrimonio totalmente protegido, Barrio Yungay está en vías de eso, pero ¿qué pasa con los barrios que generalmente son un poco más anónimos, pero tienen un peso quizás igual o mayor que estos barrios que están protegidos? Ahí depende de, primero, el habitante como ciudadano que los reconozca y se los apodere de cierta manera, y también la municipalidad y los planeamientos que ella desarrolla, cómo los proteja y también los siga como impulsando para que sean como los lugares para habitar como eso corresponde. Exacto. Hablábamos y lo planteaba la nota, la pugna entre el Estado y el mercado. No sé si el ejemplo icónico del Mall de Castro sirve para ejemplificar o discutir esta situación. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que ese es un argumento que es bastante insostenible a esta altura. O sea,
la dictadura terminó el año, o sea, el 88. Terminó ayer. Sí, bueno, pero desde entonces se han aprobado circulares de DU, se han hecho cambios en la Ordenanza General de Construcciones que han liberado mucho más, incluso de lo que se había hecho en dictadura en el 79 y 85. El caso del patrimonio es el mismo, o sea, tú dices, este edificio es patrimonial, lo declaras como tal, zona típica, no le das un peso. Claro, eso no se sabe si es mejor o peor que te declaren zona Entonces tú típica. dices, bueno, el Estado dice, es patrimonial, es un bien de todos, pero no pongo un peso que el mercado se la arregle. Entonces eso no corresponde. Claro. Si tú quieres, o sea, como dice el dicho norteamericano, tienes que poner la plata donde pones la boca. Si tienes un discurso antimercado, o más que antimercado, pro Estado, entonces invierte más, po. Entonces no tenga un Transantiago donde el 77% del presupuesto del Ministerio de Transporte va a subsidio, o no tenga el Ministerio de la Vivienda el 65% del presupuesto que va a subsidio y tenga más presupuesto en inversión pública para que pueda intervenir en las ciudades. Pero entonces el reclamo de ser más Estado no significa ser antimercado. No. Lo que se está reclamando es que el mercado haga la pega con ciertas reglas que sean un poquito más estrictas y un poco más inteligentes. Eso fue lo que dije yo, que había que fijar esas reglas. Esas reglas no las hemos modificado, como dije hace un rato atrás, en 35 años porque las hemos validado. No, porque hemos validado una manera de hacer. El Monte Castro, que es un tema interesante y me alegra que haya surgido aquí en redes sociales. El Monte Castro es un ejemplo de varias catástrofes que vienen a terminar siendo, digamos, ya caricaturizadas por este edificio que va a quedar ahí probablemente para siempre y que va a ser siempre objeto de ridículo nacional e internacional. Las catástrofes son las siguientes: que efectivamente Castro tenía un plan regulador anticuado, tan anticuado que no era capaz de prever siquiera la posibilidad de que existiera un edificio con las características de un mall en el momento en que se hizo el plan regulador. Segundo, una institucionalidad local, para no herir susceptibilidades de ninguna persona, completamente incapaz de entender qué era lo que correspondía o no correspondía hacer una ciudad con las características de Castro, que incluyen esas características, entre otras cosas, una iglesia, que es una de un conjunto de 16 iglesias nombradas Patrimonio de la Humanidad por un organismo internacional del más alto nivel que es UNESCO. Y que por lo tanto significa que en el entorno de esta iglesia hay que tener cuidados especiales, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando se hacen sondeos de la misma gente de Chiloé, paréntesis, sondeos de los mismos habitantes de Chiloé? Y dicen, a ver, discúlpeme, esto parece una discusión burguesa y santiaguina, porque a mí como vecino de esta isla no tengo dónde ver una película, ahora con el mall podría eventualmente Esa hacerlo. es la tercera catástrofe. No tengo para poder comprar ropa, para poder... Tercera catástrofe. Para poder tener un rato de esparcimiento, tengo que tomarme un ferry, tengo que tomarme una micro y la poder... tercera catástrofe... No, Iván, estás equivocado. Espérate. La tercera catástrofe es que el arquitecto, pinche arquitecto que hizo ese mall, no pudo hacer un edificio que cumpliera con todas esas necesidades y al mismo tiempo fuera bello y tuviera un lugar destacado, digno, digamos, sin echar por la borda lo que era la ciudad de Castro. Bueno, esa es la tercera catástrofe. Sí, la tercera catástrofe, pues, ahora me parece más entendible tu punto, pero yo quiero poner acá sobre la mesa dos cosas. Primero, que esto ya es un lamento generalizado, porque en Valparaíso yo lo vivo también, estoy trabajando allá, y hay un lamento generalizado con el terminal del puerto, con el deterioro del centro, con el Congreso y su entorno, con la UNESCO, con el patrimonio. Es un lamento... es como un tango eterno, te fijas, como que, y tú dices, bueno, ¿y cuándo pasamos a los hechos? Que es el punto que yo traté de hacer hace un rato. ¿Cuándo dejamos el lamento para decir, hay que hacer indicaciones a la ley, hay que modificar la ley de normas de construcciones, hay que presionar políticamente a las autoridades para que cambien esto? Hay que educarlos. Que las sanciones en el fondo valgan mucho más la pena que una multa ¿Tú simple? crees que con el poder que tienen las inmobiliarias, los bancos y todo este proceso creciente de concentración de la riqueza, tú vas a poder sacar leyes que permitan, por ejemplo, porque yo creo que gran parte del daño ya está hecho, por lo tanto tendrías que tener ley con efecto retroactivo? Por ejemplo, todos esos cerros que son patrimonio público, te lo ocurro para allá, todo convertido en edificios que te cercenan el bien público, que es el cerro y que es el medio ambiente. Bueno, todo eso va a tener que... Si tú quisieras tener una ciudad humana, tendrías que volver atrás. Y por lo tanto,
Nadie te va a dejar hacer cosas nuevas, distintas, por el temor de volver atrás. Pero dejemos que Iván explique su punto. Lo que pasa es que, disculpa que lo diga así de esa manera, pero cuando uno ve ese caso y no entiende lo que pasó o no sabe lo que pasó ahí fue que el año 2004 un conjunto de legisladores con el patrocinio del Ministerio de Vivienda consideraron que las áreas verdes y las reservas para vialidad caducaban. Tenían un plazo antes era indefinido, ahora finito. Lo que el Estado reservaba para que fuera espacio común, público, áreas verdes. Áreas verdes. Y los cerros, islas, una parte ya estaba protegido, caducaron. Eso fue una iniciativa de gente que hoy día dice, ¡oh! El Estado no ha hecho su pega. Los mismos que han hecho eso, parlamentarios. Ahora, yo no tengo ninguna prueba para decir que efectivamente esto es una coalición de intereses y que hay, digamos, intereses económicos que pujan para que los parlamentarios no hagan su pega. Por tanto, no voy a afirmar eso sin ninguna prueba. Pero sí creo que nuestra función es, como docentes y profesionales, es poner sobre la mesa y sobre la discusión cuáles son los cambios que hay que hacer y cortar con el tango, porque el tango puede durar 20 años más y la ciudad se va a seguir descascarando con estos problemas. Valparaíso es una muestra de ello. Bueno, a punta de yo no veo que sea un tango. ¿Qué sucede cuando vemos? Lo que hay es una realidad proactiva. ¿Cómo se frasea? Hay una cuestión pero, a ver, ¿cómo impides tú que un poder inmobiliario, por ejemplo, y llegue y decida hacer lo que quiera? ¿Cómo impide? No, se ha hecho. O sea, pero la única manera que tendría que decir, ¿sabes qué? Te digo, se ha hecho. Hay gente responsable en la Municipalidad de Santiago, tengo que decirlo, en Providencia también. Ha llegado un momento en que las autoridades locales, director de obras, ha dicho, ¿sabes qué? Nosotros vamos a echar mano a los recursos que tengamos disponibles para detener esto mientras logramos hacer los cambios legislativos que sean necesarios. No, mismo lo que hace la Municipalidad de Recoleta ahora. Se ha hecho. Pero justamente es un ejemplo, pero yo encuentro que es un ejemplo de alguien que tomó como en el fondo la responsabilidad y todo lo que eso signifique de ponerle un stop a la industria inmobiliaria y al pasarse por donde sea el plan regulador y el patrimonio que existe en Bellavista, supongamos. O sea, pero es que ahí tiene el caso, lo que hace Jadwe, que es un buen alcalde, yo creo, y es arquitecto, entonces por ende también tiene mucha relación. Él ha hecho una pelea, pero con un respaldo legal ínfimo. Claro, porque no les conviene en el fondo. ¿Por qué? Y te insisto en el tema de fondo, porque las atribuciones que tiene van los inmobiliarios a la Contraloría y se las cuestionan. Eso ha pasado en muchos casos. En la tanda estábamos hablando del caso de Providencia cuando la alcaldesa José Ferrazuri congela los permisos. ¿Qué sucedió ahí, Iván? Bueno, eso fue, lo que pasa es que hay un problema que yo creo que falta experiencia, el equipo trabaja con ella. Los congelamientos no se anuncian con meses de anticipación. Se anuncian cuando están listos, porque tú dices, voy a congelar en un año. Lo que ocurre, o en 6 meses, es que todos los inmobiliarios van a ingresar proyectos antes que tú congeles. ¿Cuántos proyectos le llegaron a la alcaldesa ahí? ¿Cuántos proyectos le llegaron? Le ingresaron 90 proyectos. Nunca en la historia de Providencia habían ingresado más proyectos y más metros cuadrados construidos. Entonces el discurso dice una cosa, los hechos dicen otra. Pero eso yo creo que es un problema de experiencia. No, que ingrese proyectos simplemente no los cursos. No se lo aprueben. Es que la ley no permite. Tú quieres pasar sobre la ley, disculpa, no puedes hacerlo. Entonces las leyes son grotescas. Yo tengo la impresión que si tú convocas, y allí entra todo el problema de cómo se formularon esas leyes y cómo se formula la política. Si tú convocas ciudadanía responsable y explicas eso, tú puedes contenerlo. Si yo creo que aquí lo que pasa es que la voracidad y el poder de la inmobiliaria no tiene límites. No tiene absolutamente. Quiero invitarlos a otro tema de fondo y es cuando el Estado nos hace cargo de cosas que finalmente son los privados que terminan tomando como un buen negocio. Ejemplo, entiendo, estudiado hasta internacionalmente, el mall Plaza Vespucio, para que el Estado no se hiciera cargo. Donde la gente cuando no tiene un patio donde recrearse, donde no tiene un área verde, donde ir a compartir, va al mall con el truco del consumo. Un mall muy interesante cuando uno lo analiza, ¿no? Es como una ciudad. Tiene universidad, tiene clínica, tiene centros deportivos, tiene todo un museo. Es una sede del Museo Nacional de Bellas Artes. Tiene una sala de la SCD para ver conciertos en vivo. ¿Qué más tiene, Iván? Ayúdame, es una cosa impresionante. Tiene iglesias, tiene clínicas, nacen guaguas en el mall Plaza Vespucio. Uno podría vivir Han nacido guaguas en el Parque Arauco. Falta que pongan un cementerio al lado y la gente se pueda morir ahí. Pero lo que te quiero decir es que eso está
Y es una paradoja que detectó un estudiante nuestro, José Riesco, digamos, que hizo una tesis maravillosa que dijo, la paradoja es que el plan que decía la historiadora del año 60 planteó tener estos centros alternativos justamente para ahorrar viajes y los planteó como el Estado lo iba a hacer. Y la paradoja es que lo hizo claro, el en el mercado. fondo, lo que hablábamos recién de que es mejor, o sea, edificar en altura de densificar, el mall está densificando como con la herramienta que tiene y está supliendo una necesidad que en verdad es real. O sea, es real que tengamos todo eso, pero ¿de qué manera lo hacemos? Es muy bueno para la comuna de La Florida, de La Granja, de San Joaquín, de Puente Alto, tener un núcleo que ofrece todos esos servicios. No. Pero uno, pero no 5. Ahora, hay otro, pero si son 2, ese y el Plaza Tobalaba. Pero la pregunta, y el centro Puente Alto, que sigue más vivo que nunca, porque no es cierto, también se ha dicho, que los centros se mueran. De hecho, cuando se hizo Costanera Center, la gran amenaza es que se iba a morir Providencia, y Providencia está más viva que nunca. Pero el punto es otro. Cuando tú dices, yo no hago estas cosas como Estado porque el mercado como que me roba la pelota, es un discurso que no tiene mucho sentido. Lo mismo que pasa con la segregación hoy día, que eso es el gran problema de Santiago. Entonces, ¿qué han hecho algunas autoridades? Le han echado la culpa al mercado de suelo. Mira, la gran culpa de la segregación que tenemos en Santiago es que el mercado de suelo expulsó a los pobres. ¡Mentira! La expulsaron políticas públicas. Claro, en dictadura se erradicaron la mitad de los campamentos, 27.000 familias en 5 comunas. Y en 20 años de gobierno democrático el déficit se redujo a costa de poner 200.000 viviendas en la periferia. Eso no lo hizo el mercado. Entonces es fácil ahora decir, mira, el mercado, que es una abstracción, en la práctica, es culpable de todas estas cosas. ¿Cuál es la culpa que me cabe a mí como Estado? ¿Y cómo yo cambio eso? Y eso es lo que nos gustaría ver. Más inversión, más acción, menos retórica. ¿Todo tiempo pasado fue mejor o no? ¿La vivienda social de antes tenía la misma calidad de la de ahora? Sebastián. Eran números muy distintos. Cuando yo era estudiante en la Escuela de Arquitectura, el déficit de vivienda era de 1 millón de unidades. 1 millón de unidades. Hoy día entiendo que el déficit se acerca a las 100.000 unidades. 200.000 y tanto. Bueno, entonces, ¿y esto es en qué? ¿En el curso de 25 años o 30 años? Y por lo tanto, las realidades, los desafíos son distintos. En los 90 eran 600.000. Bueno, como digo, yo estudié en los 80. Y ahí se redució hasta 100.000. Pero sabes que son 200 y tantas mil de déficit, casas que faltan, pero 400.000 que hay que corregir, que hay que arreglar. Ya, de acuerdo. Eso es, digamos, el coletazo de las políticas justamente que hubo en los años 80 y 90 para poder dar vivienda social de una manera rápida. Y sabemos ahora, y se hizo un diagnóstico, y se hizo incluso un mea culpa, diría yo, por parte del Estado de Chile, de que tratar de proveer tanta vivienda, ni siquiera vivienda, propiedad, más bien, en tan poco tiempo terminó lesionando, digamos, lastimando seriamente a un montón de gente que recibió cosas que estaban muy mal hechas, y ya el escándalo final, digamos, el episodio fatal fue el de las casas Copeva hace 15 años atrás. Y Bajos de Mena, donde están emplazados. Y Bajos de Mena, donde están emplazados hoy día. Pero hablando de regiones, quiero un punto que tú pusiste, Ignacio, porque es bien relevante sacar un poco esta discusión de la segregación y verla en regiones. Y la verdad es que cuando uno la ve en regiones se da cuenta que es lo mismo. Puerto Montt, que lo he dicho muchas veces, una ciudad, ¿cierto? Tiene cerca de 200.000 habitantes, y a 11 kilómetros hay un islote donde viven 60.000 personas que son solo viviendas sociales, solo pobres. Fueron desplazados 11 kilómetros. En Temuco, compadre Las Casas, pasó lo mismo. En Alto Hospicio pasó lo mismo. En Valparaíso, por ejemplo, tú subes al Cerro Montedónico y tienes, la verdad, que una ciudad del año 40, en gran parte controlada territorialmente por narcos, por bandas. Lo mismo en Forestal Alto, en Viña del Mar. Entonces uno dice, bueno, esa realidad afecta a 1.700.000 personas de Arica a Punta Arenas. Es la prioridad hoy día. Tú me dices a mí, las 3 prioridades son la primera que uno debiera enfatizar. ¿Y cuánto destina el Ministerio de Vivienda, teniendo una gran ministra en el sentido de su sensibilidad social respecto al tema? ¿Sabes cuánto tiene en recuperar barrios críticos el Ministerio de la Vivienda? ¿Cuánto destina al año? 50 millones de dólares. El subsidio del Transantiago son 750 al año. O sea, el Ministerio de Vivienda destina menos del 8% de su presupuesto para arreglar los barrios críticos, segregados. Y cosa que lo está haciendo cada vez más. Por supuesto que aumentando, pero el 66% para construir vivienda nueva. Sí. Entonces,
yo por eso insisto en estas discusiones para poder avanzando en propuestas, es que digamos, bueno, ¿cuáles son los cambios que hay que hacer? Y un cambio central que hay que hacer es que hay que destinar más inversión para arreglar esos barrios, extender el metro para acercar Bajo de Mena, llevar equipamiento, museos, parques, bibliotecas, como en otros países. Y construir vivienda de interés social en lugares donde, y ahí discrepo contigo, el suelo es tan caro que el Estado simplemente se ha inhibido de construir vivienda social. ¿Y por qué discrepa? No, porque tú decías que el problema no era el del costo del suelo, el del valor del suelo. El problema sí es el del valor del suelo. El Estado ha dejado de construir vivienda de interés social central en lugares centrales, asegurando de esa manera lo que nos llora a gritos, que es la necesidad de integrar socialmente. O en barrios guetos, o tampoco las construye en barrios guetos. No, lo ha hecho en barrios guetos, históricamente. No, en barrios guetos, o sea, históricamente de los sectores altos. Ah, no. Bueno, o sea, es decir, pero partamos por lo más razonable. Lo más razonable es que la gente... Pero toda la parte alta de Santiago tenía sectores de clase media, tenía sectores populares, porque había una cierta integración. No digo que no hubiera segregación, pero cada vez menos. Sí, cada vez menos. Y de eso lo que están construyendo son guetos, el cuento chicureo y todo lo demás, son guetos. Sí, son guetos. Ahora, espérate, claro, ahí no le echemos la culpa al Estado. Históricamente, como el chiste de Coco Legrand. El chiste de Coco Legrand, que las clases más acomodadas van escapando hacia los cerros desde el centro, mientras que las clases más populares como que los van persiguiendo. Eso pasaba en la República. Pasaba, pero ya no, y en la dictadura y en los años 80 y 90, la gente más pobre fue literalmente expulsada ahí donde el suelo, el terreno, era más barato, que era lo más lejos posible. Eso pasó entre el 79 y el 85. Claro. Efectivamente, 25.000 familias fueron expulsadas. Pero Sebastián, y eso es lo que tenemos que remediar ahora. Bueno, y la manera de remediarlo es gastando una cantidad sideral de dinero, igual que el Transantiago. Pero hay que hacerlo porque el fin es noble, y es más que noble, es indispensable que nosotros podamos mezclar socialmente Santiago y otras ciudades. Santiago, hay países que tienen leyes especiales. Aguántenme un segundo porque creo que estamos sacando interesantes conclusiones. Vamos a ir a una breve y pequeñísima pausa y regresamos con más Lunes de Cultura Verdadera acá en la red. No te vayas. Siendo las 23:57 completamente en vivo y en directo, hacemos Cultura Verdadera, como todos los lunes, aquí a través de las pantallas de la red, en lo que también llamamos toda la semana Mentiras Verdaderas. Sus comentarios en el hashtag Cultura Verdadera. A esta hora agradecemos al restaurante Pisco Sour, que nos trae cositas ricas para comer. Nuestros invitados de hoy bien atendidos, ¿no? Y no sé si probaron el Pisco Sour del restaurante Pisco Sour, que es una delicia. Por eso me decían en Twitter, denles Pisco Sour a los invitados si no se van a agarrar del moño. Así que aquí a la salida les vamos a dar un Pisco Sour del restaurante Pisco Sour. ¿Qué nos dicen nuestros espectadores a través de Twitter? Angélica Molina dice: en Chile no hay planificación urbana mientras sean los políticos y el mercado quienes diseñen la ciudad. Hashtag Cultura Verdadera. Pola Minder con su @Pola Minder dice: súper buena conversa, interesante los invitados, increíble el cambio que le has dado al programa. Muchas gracias. Ahí el piropo que me da la Pola, te pasaste. Cultura Verdadera, las casas sociales que entregan son tan chicas y ni siquiera piensan que uno puede tener un vehículo, dice Leonel-José C. En Valparaíso hay casas que se pierden en sectores patrimoniales por causa de corredores inescrupulosos, nos dice Jaime Abarca, @Jaime Abarca. Mañosa Fea es la Connie-Ollanadel-. Buenísimo el tema de la evolución de la arquitectura y el urbanismo en Chile. Dedo arriba, Cultura Verdadera. Complejo proteger el patrimonio si la principal institución del país en el tema funciona a duras penas. Cultura Verdadera nos dice @Strapando. Y Rodrigo Avendaño, @Mr_RO, dice: Cultura Verdadera, ¿qué pasa con la certificación de edificios en caso de desastres naturales? Uno compra sin saber de calidad en construcción. Dudas que lamentablemente van a quedar en el tintero, y me gustaría comprometerlos desde ya a una próxima visita para seguir hablando de este tema, que me parece muy interesante, sobre todo cuando hacemos crecer la discusión en regiones, ¿no? Porque nos hemos centrado mucho en la capital, a pesar que hemos tocado casos como Valparaíso, como el icónico Mall de Castro, el tristemente célebre Mall de Castro en Chiloé. Y el tristemente célebre Mall de San Antonio también se tocó. También es importante señalarlo.
Solo para el cierre, Sebastián, y que no nos quede en el tintero, tú me decías que las ciudades obligatoriamente tienen que crecer. Santiago, es imposible que se estanque, como para aclarar la duda de los espectadores que dicen, oye, ¿hasta cuándo esta ciudad crece? Sí, ¿Por qué no se detiene? Estamos listos, hasta aquí nomás. Decía que hay que desmitificar algunas cosas. Una de ellas es que toda ciudad debe crecer. Es una digamos, condición que también económica, porque si nosotros limitamos, le ponemos un escudo de fuerza, una camisa de fuerza a una ciudad, el precio del suelo va a subir demasiado y eso expulsa gente afuera. Los que salen perjudicados son los que tienen menos recursos. Para que la ciudad sea verdaderamente democrática, tiene que permitir crecimiento. La pregunta es ¿cómo se crece? Se crece. Pregunta que seguiremos discutiendo en este programa, ojalá durante muchas semanas. Gracias por la sintonía, gracias a cada uno de los presentes. Fuerte el aplauso para Sebastián Grey, para Iván Poduje, para Manuel Antonio Garretón y por supuesto para la Paula Rodríguez. Paula, como directora también editorial del grupo Arquitectura Caliente. Qué buen nombre, Arquitectura Caliente. Estamos aquí con Sebastián organizando la Bienal que se viene ahora en abril. Nos despedimos, muchas gracias por estar con nosotros. Vienen los amigos de Así Somos y nosotros mañana a las 10:30 de la noche, más Mentiras Verdaderas. Hasta la otra, adiós.